Y continuamos aquí en este repaso a Burgos y tras la pausa de publicidad, pues lo que ya os venía anunciando, vamos a hablar de tráfico, vamos a hablar de accidentes y vamos a hablar de la plataforma de vecinos afectados por la Nacional 1 con uno de sus portavoces, Rafael Solaguren. Buenas noches. Hola, buenas noches. De muchas cosas vamos a hablar, pero todo ello concentrado en eso que yo llamo muchas veces un ataúd de asfalto, que es lo que para mí, yo no sé cada uno, pero para mí es la Nacional 1. Un verano que no se puede calificar de otra forma que trágico. Pues sí, además empezó muy mal, por suerte no ha evolucionado del mismo modo que empezó, con esos 3 accidentes en julio, 5 víctimas mortales y al menos un herido muy grave, y parece que de momento no tenemos que lamentar más víctimas mortales, pero bueno, la circulación sigue siendo igual de alta, igual de peligrosa, y en cualquier momento puede suceder algo. Es que, claro, hay que retrotraerse un poco a esas primera semana, creo que fue además cuando empezó a pasar todo, de los primeros días de julio, en los que empieza así el balance y que uno dice, bueno, pues si así empezamos el verano, época de desplazamientos, ¿cómo lo vamos a acabar? Muchos de vosotros estaríais fuera de vacaciones, iríais viendo las noticias, anda, pues ¿qué ha pasado? Pues otra vez. Quienes estén en Burgos lo van viendo, pues también lo viven con ese pesar, pero quienes vivís ahí, quienes transitáis a diario y además quienes emprendéis esta lucha, ¿cómo vivisteis esos días? ¿Cómo fuisteis recibiendo la noticia de cada uno de esos accidentes que además de accidentes, pues conllevaban víctimas mortales? 3 accidentes, 5 víctimas mortales. Pues hombre, te temes lo peor porque ves que eso puede suceder en cualquier momento. La verdad es que hasta entonces, durante el año, no había habido víctimas mortales. Después de esa semana tampoco las ha habido. Y bueno, pues parece que se vuelve un poco a la normalidad, pero la realidad es que lo normal es que las condiciones están ahí y que eso puede suceder en cualquier momento. Entonces lo mismo ha sido esas 5 víctimas en una semana, esos 3 accidentes, que puede ser todas las semanas lo mismo y sería totalmente trágico, como que puedes estar ya el resto del año sin accidentes mortales. Pero la cuestión es que las condiciones están ahí, las situaciones peligrosas, todos los que circulamos a diario las vemos, que existen y que pues muchas veces por cuestión de segundos, de centímetros o de casi nada, pues te libras de tener otro accidente con estas consecuencias, ¿no? Claro, es que hay, evidentemente, la parte más trágica, lógicamente, es la del accidente mortal, por supuesto, luego está también el accidente que a veces deja secuelas irreversibles, pero tenemos los otros, los accidentes que son chapa y pintura, que se suele decir, que seguramente sean muchísimos más de los que somos conscientes y de los que incluso vosotros seáis conscientes, porque sí, no quede más allá de un aviso, y todo lo que seguro que sí que no somos conscientes prácticamente nadie, los sustos, los casi, que es lo que comentabas, ¿no? Eso es habitual en cualquier trayecto de los que hacemos nosotros por la Nacional para venir a Burgos, para desplazarte a Briviesca, o trayectos que hacemos a diario. La mayoría de los vecinos de la zona ves alguna situación de mucho riesgo. Por suerte o por ya tantísimo tiempo que llevamos, la mayoría de los vecinos pues sabes en qué lugares o en qué situaciones puedes tener más riesgo y quizá circulamos con más precaución, pero todo el tránsito de vehículos que hay ahora por ejemplo muchísimos vacacionales, extranjeros y demás, pues el riesgo es muy alto. Y la verdad es que si preguntas a cualquiera que circula a diario por la Nacional 1, como lo hago yo, como lo hacemos muchos de los miembros, o la mayoría de los miembros de la plataforma, todos te dirán lo mismo, que es increíble que no haya más accidentes y más víctimas mortales. Estas víctimas mortales del mes de julio propiciaron, los accidentes y las víctimas desde luego, propiciaron que desde la plataforma se realizasen 3 movilizaciones en los 3 puntos kilométricos, lo más acercado posible a los puntos kilométricos donde se produjeron esos incidentes. Estuvimos en algunas de ellas, os contamos cómo transcurrieron, pero ¿cómo lo vivió la plataforma esas movilizaciones? Seguro que lo que me vas a decir que insuficientes, que el número de personas que se acercaron fueron menos de las que esperabais. Sí, hombre, siempre nos gustaría, o uno cree pensar que hay motivos suficientes para que haya muchísima más gente y luego no la hay. Pero la verdad es que la sensación fue de un incremento del cabreo generalizado en torno a esta situación y un apoyo más cercano y más radical, digamos, de la gente hacia los que estamos ahí quizás todo el año y que vemos que pues, en febrero somos 25-50 los que nos acercamos a cortar la carretera y ahora de repente eres 500 o 600 o
o incluso más, que pudo haber el último día, que la verdad es que hubo una cantidad de gente impresionante y mucha gente que no había venido nunca y que te lo decía y que estaban muy cabreados y bueno, lo difícil es mantener eso, pero bueno, sabemos cómo es, que es difícil movilizar a la gente, que movilizarla una vez es mucho más difícil movilizarla muchas veces que una sola vez y tampoco los números nos traen locos porque sabemos que lo que tenemos es la razón. Pero al final, además, no es movilizar, si es que es movilizar en verano, que todavía tiene más complejidad, ¿no? Mucha gente que esté de vacaciones, que no se entere de los horarios de la movilización. A pesar de eso, sí que pusisteis en algún momento al menos autobuses, ¿no? Para que pudiera desplazarse. Hubo autobuses desde Briviesca, por los pueblos desde Rubén, Atapuerca, Quintana Paya. Hubo uno que circuló por los pueblos y al contrario, hay muchos veraneantes que sufren la Nacional 1 durante el periodo de verano que durante el resto del año no están en los pueblos y no lo sufren todo el año como otros afectados, ¿no? Entonces muchos de esos también tuvieron ocasión de venir y de mostrarte ese apoyo que igual te lo demuestran a través de las redes sociales y demás, pero no están aquí presentes durante el invierno para reivindicar. Dentro de esos afectados, recordamos, creo que fue la última de las convocatorias, esa carta, ese texto que leyó una chavala que bueno, pues tenía miedo, ¿no?, a la hora de ir al colegio y reivindicaba lo que vosotros hacéis con mucha vehemencia, pero lo hacía desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Sí, esto fue la hija de uno de los miembros de la plataforma que directamente nos lo dijo ella. Oye, me gustaría leer algo en la próxima convocatoria, algo que he escrito y demás, y no tuvimos ningún inconveniente y la verdad es que fue conmovedor, porque ves, claro, es una chica de 16 o 17 años que ya tiene bastante sentido común y ve lo que pasa, y entonces, claro, que ve a su madre preocupada cuando se marcha o cuando el autobús llega tarde. Yo recuerdo que me han contado a mí en Fresno de Rodilla una situación que se dio con el autobús escolar, que no recogió a unos chicos en el pueblo siguiente, en Quintana Paya, no sé qué pasó, que el autobús los niños no llegaban al colegio, del colegio llamaron diciendo que los niños no llegaban y el primer pensamiento de cualquiera en estos pueblos del autobús escolar es que se ha accidentado en la N1 y fue tremendo para los padres hasta que vieron que el autobús había pasado de largo y no les había recogido. Mira, cada vez que hablo contigo surge alguna de estas cosas que lejos de la Nacional 1, lejos de esa vida, uno es incapaz de entender o que no se lo plantea, ¿no? Que cualquier persona en su casa queda con cualquiera para cenar, en momentos más familiares, lo que sea, y habíamos quedado a las 10, son las 10:30 y no ha venido. ¿Qué habrá pasado sin más? Quienes a lo mejor vivís en este lugar, sí. Un retraso de 15, 20 minutos, ya, bueno, si son chavales que tienen que llegar sí o sí a un sitio, entiendo que a uno se le empieza a acelerar el corazón. O sea, es muy difícil ponerse en la piel, ¿no?, de quienes pues, sí, atravesáis por esta situación a diario. Desde luego, con el tema del autobús escolar es lo primero que piensas, porque lo ves todos los días, cómo van los camiones, las salidas que tienen de los pueblos, de las entradas para llevar a los chavales, pues son peligrosas. Yo lo he contado 1000 veces, que yo salgo detrás, procuro salir detrás del autobús escolar todas las mañanas para evitar ese acercamiento de los camiones. Mira, este año que viene yo no voy a tener esa situación, no voy a poder salir detrás del autobús la mayoría o todos los días y seguramente me vaya a casa pensando en a ver cómo este conductor cómo entra en Quintana Paya. ¿Sabes? Si es avispado o no, o se le van a pegar los camiones y vamos a tener un disgusto. Ese come lo voy a tener seguro. Rafael nos lo ha contado alguna vez, que se pone justo detrás, bueno, justo, dejando el margen suficiente, sí, claro, para que si el camión se pegue a su coche y no al autobús. Es decir, esto hay que entenderlo, claro, desde el punto de vista de un padre y desde el punto de vista de lo que está viviendo. Porque hay una situación de estas que se dan en la N1 incomprensibles totales, que no creo ya que estas cuestiones tengan que ver con altos cargos políticos del Ministerio de Fomento. Quizás lo de liberalizar la autopista sí, pero cuestiones como el acceso a Quintana Paya, que anteriormente tenías una incorporación, digamos, mucho más llevadera, te podías apartar más rápido de la carretera, la modificaron y la pusieron en un ángulo de 90 grados, pero no va acompañada de ningún carril de deceleración, de ninguna señal de disminución de la velocidad ni nada, entonces tú vas a 100 por hora, los camiones bajan además de la brújula lanzados
y de repente tienes que pasar a tercera, disminuir la velocidad prácticamente a 60 km por hora para poder girar. Entonces, claro, los camiones se te pegan a centímetros, porque además están viendo acto seguido una recta en la que te van a poder rebasar y se generan situaciones peligrosas para el que accede, para el que viene de frente y para el que baja. Y en este caso, para los que no estáis ni por ahí. Es un acceso que, pues así está desde hace muchos años. Yo intento, me cuesta muchas veces ponerme en la piel al 100%, evidentemente, de quienes vivís eso, pero intento ponerme en la sensación que dices tú ahora, ¿no? Este año no voy a poder estar ahí, no voy a poder, que realmente es un trabajo que lleva, ¿no?, el estar ahí vigilante, pero el hecho de no estar a uno lo deja ya inquieto, ¿no? Todo el rato con el teléfono pendiente, han llegado, no han llegado. Pues quieres pensar que no va a pasar nada, pero desde luego si algo ocurre, lo primero que vas a pensar probablemente es eso. Lo mismo que cuando estás en el pueblo y ves pasar el helicóptero del SACIL, oyes sirenas por la carretera, lo que sea, tu primer pensamiento no es que alguien se ha puesto malo en Monasterio, es que ha habido un accidente y la mayoría de las veces, lamentablemente, pues es así. Pues precisamente para evitar todo esto, la plataforma se ha ido concentrando. Yo os he visto, hablaba antes de que faltaba gente, porque yo en algún caso incluso te he escuchado esa queja, ese pensamiento hacia, sobre todo, más que las personas, las instituciones, los alcaldes de algunos municipios a los que echabais de menos, ¿no?, en esas concentraciones. No, bueno, tampoco les pedimos que vayan, o sea, nosotros tomamos la decisión, creo, súper acertada de desvincularnos de ningún modo de los políticos, de los partidos políticos, de los ayuntamientos y demás, y creo que es totalmente acertada. Lo que pasa que, hombre, la gente te lo comenta, te lo dice y te preguntan, dice, oye, ¿no viene el alcalde de mi pueblo? ¿No viene el...? Yo qué sé, pregúntale a él, ¿no? Hay quien viene, sabemos que hay muchos alcaldes que van, cuando pueden, obviamente, van porque ya venían incluso antes de ser alcaldes, hay otros que vienen, digamos, representando al pueblo y se te acercan y te dicen, oye, que sepas que nosotros lo que sea, y hay otros que yo no les conozco y no sé si están o no están, tampoco preguntamos, no pasamos lista ni a políticos, ni a alcaldes, ni a nadie, o sea, si quieren ir, que vayan, cada uno sabrá lo que hace, pero vamos, si nosotros estamos protestando así, si los alcaldes de un determinado partido político con una diputación que tienen en medio se están viniendo a manifestar con nosotros, es porque alguien no está haciendo lo que tiene que hacer, eso es evidente. Desde luego, y con lo que hay en juego, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando y de la tranquilidad, además de muchas personas. Yo, la lectura que hizo esa chica me llamó la atención, además de por lo que contaba, porque lo cuento aquí muchas veces hablando de muchas cosas. Una persona, un chaval con 15, 16, 17, 20 años, es inmortal, no es consciente del peligro para su vida. Lo mismo que quienes nos dedicamos constantemente a hablar de accidentes, a veces nos da la sensación de que eso les pasa a otros. Entonces, que una persona de esos 17 años sea consciente de lo que sufre su madre, del riesgo en el que se ponen cada vez que van y vienen a los institutos y a los colegios, para mí dice mucho. O sea, que los siniestros que provoca la Nacional 1 hagan ver a alguien que a juicio de muchas cosas es inmortal, que se cree inmortal, hagan verle eso, ya dice mucho. También es algo que yo considero un logro, ¿no?, de estar ahí reivindicando esto día sí día también. Es que son de estas típicas cuestiones en las que en los pueblos muchas veces nosotros hace unos años no gusta hablar, y mucho menos con los niños, ¿no? O es como algo que tienes al margen, y sin embargo nosotros desde el primer momento han ido a las manifestaciones, si van los chavales no pasa nada, siempre hemos dicho que son pacíficas, autorizadas, entonces van abuelos con niños, con carritos y demás, entonces lo van viendo. Y gente como esta chica ya te van viendo que su situación no es normal, se fijan en una cuestión que si tú no lo comentases, no lo dijeses, no se fijarían. Entonces se dan cuenta que en unas carreteras por ahí no hay tantos camiones como hay en la suya, y estas cosas te las sueltan incluso niños más pequeños. Aquí no hay tantos camiones como en nuestro pueblo, ¿no, papá? Y dices, pues no los hay.
Ahí, es que no es normal que unos niños pequeños hayan presenciado ya con 5 años de vida pues, accidentes, ambulancias, bomberos escarcelando o cuerpos con una manta por encima. No es normal y quien no quiera verlo pues es lo que nosotros tenemos en estos pueblos. Y en esa lucha, voy a enseñar el cartel, pero no es solo un cartel, es mucho más, ¿no? No más muertos, AP1 libre ya. Es la reivindicación no de ahora, que lleváis mucho tiempo con ella, lo que sí que es de ahora es el cartel, ¿no? Que hace unas semanas. Sí, el cartel es algo que hemos procurado pues, de la manifestación del día 18, tuvo la idea un miembro de la plataforma, lo llevó a cabo, lo pagó, por eso pedíamos un donativo para pagarle a él lo que había hecho, y el diseño no nos cobraron, o sea, es gente que colabora. Y una forma de tratar de que vamos a procurar que a lo largo de este año veamos en los coches, lo veamos en los comercios y sea algo que identifique a toda esa gente que no está en las manifestaciones a lo mejor, pero que comulga con la causa, que son la gran mayoría. Que además es que lo que toca, o sea, la concentración lamentablemente se produce muchas veces cerca de un siniestro. Esperemos que no haya que forzar, ¿no? Una concentración porque vuelve a haber otro accidente, pero esto sí, esto lo puede uno colocar mañana en su comercio si lo tiene, en su coche, como en su día pasaba aquí, por ejemplo, con el Hospital Público de Burgos, con la Universidad de Burgos, que la gente colgaba sus banderas en las ventanas de casa o lo que sea. Esto podría perfectamente ponerse en la ventana de una casa. Además, ¿no? Creo que es un símbolo ya que es reconocible y que la gente te pita cuando lo ve, los que lo llevamos en los coches o tal, te pitan y te animan, porque claro, hay que recordar que los que estamos saliendo aquí a la calle protestando somos una minoría de afectados por la N1, digamos. Sí. La mayoría de usuarios no son de Burgos, son extranjeros, son gente que pasa muchísimas veces por aquí, pero sabemos que muchos de ellos saben de nuestras protestas, saben de las reivindicaciones, pero no están aquí y tampoco se suman a través de las redes sociales o demás, pero bueno, quizá en una gasolinera, en un comercio puedan adquirirlo y ponerlo en sus transportes y se sea un poco más consciente de la cantidad de gente que se ve afectada. ¿Dónde? Me has dicho gasolineras o comercios. ¿Dónde se hará cualquiera que nos esté viendo y dice, pues venga, yo me quiero hacer cada uno está, nosotros les estamos distribuyendo en la medida de nuestras posibilidades, la gente se los lleva, nos pedimos o hemos estado pidiendo un donativo para pagar el trabajo que han realizado, que lo ha pagado un miembro de la plataforma, y si sobra algo lo vamos a usar en hacer más carteles o alguna pancarta, alguna cosa así. No queremos nada que ver con tener dinero, ni mucho menos. Y pues mira, nosotros en alguna cantina de algún pueblo hemos colocado un taco con un botecito para los donativos, o cada uno se ha ido llevando 4 o 5 para ponerlo. Sobre todo tenemos en los pueblos, nosotros es más fácil y es un poco absurdo ponerlo en la ventana de casa, en un pueblo de 40 habitantes, otra cosa es en el coche así, pero sí que los estamos dando para que se vean en Briviesca, en Burgos, en Miranda, quizás donde más queremos que se vea, que es donde más se diluye el tema, ¿no? Porque claro, no todo el mundo está afectado. Son zonas que efectivamente es fácil escapar de... Claro, ponerlo yo en mi casa pues es un poco absurdo, iba a decir, ¿no? Todo el mundo sabe... En cambio en el coche que circulo pues está mejor. En cambio el que vive en Burgos y lo ponen en su casa o en su portal o en la panadería que va todos los días, que lo pongan o demás, pues eso están muy bien, ¿no? Oye, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la liberalización? Pues mira, va igual que siempre. Yo he venido circulando entre camiones y todo son palabras y promesas. Sí que es verdad que ahora, no sé si porque se prevé que continúe este ciclo electoral continuo. Dile ciclo, dile circo, yo ya no sé. Directamente es un continuo, ¿no?, electoral, entonces siempre que ha habido elecciones ha salido el tema de la N1 a colación, entonces ahora como hay elecciones continuas, pues se están poniendo en contacto con nosotros. Estos días vamos a reunirnos en Briviesca con gente de Imagina, de Podemos, del PSOE, también se han puesto en contacto para... Pues oye, nosotros por hablar no tenemos ningún problema, di que varios de ellos, pues con Izquierda Unida Miranda estuvimos, que iban a presentar, creo que presentaron una moción en el ayuntamiento retomando, pero es que mociones hay 100 o 200 ya desde hace muchos años, proposiciones no de ley, simplemente el nombre ya suena
Es que nosotros lo que les pedimos cuando estamos teniendo ocasión de hablar con ellos es que piensen en qué realmente pueden ayudar con hechos y no con estas cuestiones que de verdad igual a ellos les parece que están haciendo mucho y quizás sea así, no lo sé, pero no nos soluciona nada, de verdad. Por ejemplo, de Izquierda Unida Miranda les pedimos que, oye, quizá conseguir una entrevista en el Ministerio de Fomento, en el Congreso, y dice que están manejándose para conseguir que nos atienda la Comisión de Fomento en el Congreso o algo por el estilo, ya os diremos, porque hasta que no tengamos algo claro, pues es simplemente hablar y la verdad que no nos interesa mucho esta relación con los políticos porque ya vemos a lo que lleva y lamentablemente a lo que ha traído esta situación en Burgos a esta carretera. Si hubiesen estado más de acuerdo, porque todos están de acuerdo en que es un problema que hay que solucionar, pero luego... Es que esto es lo llamativo de esta situación. Todo el mundo tiene claro que esto es un problema, pero al final yo puedo entender, ¿no?, que uno se acaba sintiendo utilizado electoralmente hablando, porque cuando, como dices tú, cuando llegan estas épocas te llaman, se hacen, por decir así, la foto con el problema, vamos a resolverlo, y 4 años, más 4 años, más 4 años, en este caso, pues 2 meses atrás, 5 muertos, y suma y sigue. Es decir, que yo entiendo el malestar, que no es solo el malestar de la plataforma, porque aquí nos afecta a todos. O sea, todos estamos sujetos a pasar uno u otro día por la Nacional 1, no nosotros, un familiar nuestro, porque oye, si paso yo y me mato, pues ya no me voy a enterar. No, pero... no solamente en ese sentido, sino en el sentido del desarrollo económico de la provincia, de la capital. O sea, cualquiera... Vamos, yo entiendo, cualquier empresario del polígono Villalonquejar estaría interesado en que la autopista fuese libre para el transporte. Es que somos el pulmón industrial de Castilla y León y tal, y luego todo nuestro transporte sale por una mierda carretera, así hay que decirlo. Sí, sí, sí. En vez y eso teniendo la infraestructura ya construida buena al lado, y no seamos capaces de que sea eso lo que se utilice y no se ponga empeño en ello, que es lo más lamentable, que traemos aves, traemos aviones, traemos polígonos industriales y esto no se pone empeño en solucionarlo. Construida, y recordemos, construida y amortizada. Pues eso se dice, pero nadie enseña las cuentas. Rafael, gracias por este ratito, seguiremos viéndonos, a ver si tenemos suerte y la próxima vez que nos veamos sea para algo positivo, para que se hayan dado pasos, no voluntades, no intenciones, pasos de verdad. Hombre, ya llevamos, fue lamentable lo de aquella semana, pero la verdad que para lo que hay se está llevando un buen año. Luego las cifras dirán que no, que son muchos fallecidos y tal, pues sí lo son, cualquier fallecido es lamentable, pero de verdad que para lo que se ve en la carretera, nosotros no nos fijamos en el número, nos fijamos en los resultados y bastante poco pasa, bastante poco. Bueno, pues que siga pasando poco, vamos a quedarnos con eso. Rafael, gracias por estar este ratito aquí. Pausa y seguimos aquí en Repaso a Burgos.